El tema que vamos a tratar en esta mañana y que continúa en el tema que sigue de los 40 días de oración, tiene como título Shama Israel y nos trae el texto maravilloso que todos conocemos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, que es esa porción bíblica que nosotros conocemos como la famosísima Shema de los judíos, que es la declaración de fe más importante de la nación judía. Y no solamente de la nación judía, yo quisiera decir que de todos aquellos que creemos en Dios, porque de esta declaración se deriva casi que la ley. Ustedes saben que el Señor Jesús pronunció que el primer mandamiento o el resumen de la ley está en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros empezamos a ver de dónde viene eso, pues viene de la famosísima Shema de los judíos y que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Entonces, quiero compartir con ustedes desde el versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás, a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saben, hermanos, que es inevitable pensar cada vez que leemos esta porción de la Biblia, que como ya lo mencioné, es la mayor declaración de fe que de alguna manera encontramos en la palabra de Dios para todos aquellos que creemos en Dios. Es inevitable pensar que la Shema o la porción bíblica que acabamos de leer establece algo así como un derrotero para lo que usted y yo conocemos hoy como el culto familiar, como la comunión con Dios, como ese espacio de comunión que usted y yo tenemos con el Señor. En primer lugar, encontramos allí en esta porción bíblica, pues que se hace esa referencia al pueblo de Israel diciéndole, escucha, escucha Israel, porque eso es lo que dice oye. Shema significa oye, escucha Israel, hay algo que tengo que decirte, hay algo que no debes olvidar, hay algo que debes escuchar. Es como cuando tú estás hablándole a tus hijos y quieres que te escuchen, tú llamas la atención de ellos y si ellos están ahí frente al celular o algo, tú les pides que dejen el celular a un lado porque tú quieres que te escuchen, estás llamando, óyeme, escúchame, quiero tener tu atención. Así que aquí se le está llamando la atención a los hijos de Dios, a Israel, para decirle, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más dioses. Servimos al Dios soberano, creador de todo cuanto existe. Y cuánto, mis hermanos, a usted y a mí nos es necesario recordar en este día que el Dios al cual usted y yo servimos no es un Dios más en tanta galería de dioses que existen hoy día. Hoy, claro, de una manera moderna, seguramente no como en el pasado, que la adoración a dioses pues se manifestaba a través de la idolatría y a través de muchas otras prácticas. Hoy, hermanos, el ser humano está lleno de muchos dioses y entiéndase por Dios cualquier cosa o cualquier persona que ocupe el primer lugar en su corazón, que ocupe el primer lugar, es decir, el lugar que debe ocupar Dios. Así que no se sorprendan si en esta mañana usted al hacer alguna reflexión, usted llega a la conclusión de que aunque usted cree en Dios, aunque usted adora a Dios, aunque usted se conecta aquí para escuchar de Dios y aunque usted va los sábados a la iglesia y aunque usted seguramente tiene su lección de escuela sabática o lee la Biblia, pero si el trabajo es lo primero para usted, eh, entonces ya Jehová no es tu Dios. Si tu familia es lo primero para ti, entonces está ocupando el lugar de Dios, se ha convertido en un Dios para ti. O si el dinero es la razón de tu existencia y es lo primero y es la razón por la cual haces todo lo que haces,
entonces tienes que de alguna manera empezar a reconocer que el dinero y el amor al dinero se ha convertido en tu Dios. Entonces, esta declaración es vital porque esta declaración pone a Jehová en el lugar correcto. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más. Es el único, debe ocupar el primer y único lugar en nuestro corazón y en nuestra existencia. Y ahora viene la invitación, y amarás a Jehová tu Dios. Y nos dice cómo es que debemos amarlo. Con todo nuestro corazón. No sé si aquí ponernos un poquito románticos, pero cuando ustedes estaban enamorando, recuerden por allá, o si hay alguien aquí que está escuchando y que está en esa etapa de enamoramiento, cuando alguien le dice a otra persona, es que te amo con todo mi corazón, ¿qué es lo que le está diciendo? Es que tú eres lo más importante para mí, te amo con todo mi corazón. Eso quiere decir que todo el día estoy pensando en ti, que en todo momento quiero tu bienestar, que aunque esté trabajando, desearía estar a tu lado, que los momentos más placenteros de mi vida es cuando estoy contigo, es cuando compartimos, es cuando salimos, así nos riamos de bobadas, es cuando nos comemos un helado. Ese te amo con todo mi corazón es decir que no concibo mi vida si tú no estás, que no concibo mi vida, que mi corazón faltaría, que mi existencia faltaría si tú no estás ahí conmigo. Y yo quiero hacerte esa pregunta y que te enfrentes con esa reflexión en esta mañana. ¿En realidad tú amas a Dios con todo tu corazón? ¿O será que si Dios desapareciera de tu vida, sencillamente continuaríamos igual? Lo único es que no tendríamos el ingrediente religioso. Si Dios desapareciera de la ecuación de tu vida, ¿qué pasaría contigo? ¿Dejarías de existir? ¿No podrías respirar? ¿No podrías enfrentar cada día? ¿O sencillamente eh, desapareció y ya, sigues trabajando, sigues con tu familia, sigues en tus actividades, sigues igual? Entonces, miren la implicación que tiene el hecho de en esta declaración manifestar que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ahora, aquí se añade un ingrediente interesante. La palabra alma que se usa allí es para referirse a nuestra mente, con toda tu mente, con tu entendimiento. Tienes que entender que el amor a Dios no es algo que viene solamente movido por las emociones, porque las emociones son pasajeras. Es una unión entre emociones y entendimiento, razón. Tú tienes que saber por qué amas a Dios. Ese conocimiento que tú tienes de Dios, que te ha llevado a que Dios sea tu amigo, a que te acerques a Él, como lo mencionábamos en el tema anterior, con confianza, que cuando vas al trono de la gracia lo haces confiadamente, sabiendo que el Dios al cual te estás acercando es tu amigo, lo conoces, es cercano para ti, todos los días te encuentras con Él, no de vez en cuando, no solamente los sábados, no solo el sábado a las 11 de la mañana, es todos los días te estás encontrando con Él habitualmente, ha hecho parte de tu vida. Entonces ahora tú amas a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, miren la expresión maravillosa, con todas tus fuerzas. Eso nos coloca en una condición correcta. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Debe ser una relación basada en el amor, debe ser una relación que sale del corazón, debe ser una relación que se hace con entendimiento, una devoción que es con entendimiento, debe ser una relación de amistad con todas nuestras fuerzas. Y esa era la declaración de fe del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que aquí está diciendo? Cuando tú entiendes así y tienes esa perspectiva de Dios así, de tu relación con Dios así, es decir, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, pues la indicación que viene es simplemente el resultado de lo que Dios espera de ti, porque una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda alma, con todas sus fuerzas, querrá enseñarle a sus hijos, a su descendencia y a su familia cómo amar a Dios de la misma manera. Entonces la declaración que viene o lo que sigue en la famosísima Shema es, y estas palabras que yo te mando hoy
estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. Y ahí en el texto completo sigue diciendo, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, cuando usted y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hablaremos de Él por todo lado donde vayamos. Se lo enseñaremos a nuestros hijos. Aprovecharemos esos momentos especiales que conocemos como el culto de devoción familiar en la mañana, en la tarde, para enseñarle a nuestros hijos, para decirles, miren hijos, es que Dios lo es todo para mí, es que todo lo que es esta familia es gracias a Dios, es que nada de lo que sucede alrededor nuestro sucedería si no es gracias a Dios. Dios es el centro de nuestra existencia. Le enseñaríamos a nuestros hijos que cuando salgan se coloquen en las manos de Dios, que cuando vayan a orar para un examen, o mejor, vayan a presentar un examen, primero está Dios. Enseñaríamos a nuestros hijos a darle el lugar correcto a Dios, que es el primer lugar. Entonces, noten que la preocupación aquí es Dios está diciéndole a ellos como padre, les está diciendo es que el conocimiento de Dios, la devoción con el Señor, la comunión con el Señor permanecerá de generación en generación solamente si ustedes enseñan a sus hijos, porque si ustedes enseñan a sus hijos enseñarán a los suyos y los suyos a los suyos y los suyos a los suyos, y de generación en generación no se olvidará el conocimiento de Dios, no se olvidará que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, si Dios es importante para ti, tiene que ser importante para tu descendencia. Y el lugar correcto donde se le debe enseñar a nuestros hijos es en casa, en el culto familiar. Cuando nuestros hijos todavía son pequeños, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. Ya cuando ellos crecen, ya cuando ellos ya son mayores, pues usted y yo tenemos que confiar en el trabajo que hicimos cuando eran niños. Entonces, aquellos padres que cometen el error de no enseñarle a sus hijos, después sufren cuando sus hijos son grandes. Yo sé que seguramente aquí, y así lo veo, muchos de los pedidos que se hacen aquí tienen que ver con nuestros hijos, nuestra preocupación que como padres tenemos por nuestros hijos. Ahora, yo quiero decirte que tú como padre tienes que confiar en la educación que brindaste a tus hijos. Si cuando ellos eran pequeños, tú les enseñaste, les repetiste en tu casa, al andar por el camino, al acostarte, cuando te levantas, en todo momento, si tú repetiste el conocimiento de Dios, lo colocaste sobre ellos, aunque ellos a lo mejor hoy día estén en una etapa que no desean, que no quieren, porque eso hace parte de las etapas de los seres humanos, pero ellos nunca van a olvidar eso que tú impartiste a ellos. Y tú tienes que confiar que en el momento determinante de su vida, ellos tomarán decisiones. Claro, tenemos que seguir orando y como lo leímos hace algunos días atrás, las oraciones que los padres elevan a Dios por sus hijos no quedarán sin ser contestadas. Dios las contestará. Dios las contestará. Pero tú tienes que creerlo y tienes que darle el primer lugar a Dios. Ahora, si tus hijos ya son mayores y por las circunstancias, porque conociste el evangelio tarde o porque lo estás apenas conociendo y ya tus hijos habían crecido y ya tus hijos son independientes, claro, hoy día ya no solo nuestros hijos, sino los nietos y bueno, la descendencia se convierten en una preocupación para nosotros, porque no hay mayor alegría para un padre que ver a su hijo siendo convertido a Dios, enamorado de Dios y dándole un lugar importante a Dios. ¿Cuál es tu labor entonces? Orar. Y cada vez que tengas la oportunidad de hablar con tus hijos, colocar esos pequeños granitos allí del conocimiento de la palabra de Dios.
enseñarle a tus hijos. No puedes quedarte callado. No significa que te vuelvas fastidioso delante de tus hijos y tus nietos queriendo meterles el evangelio a la fuerza. No, pero cada vez que tengas la oportunidad, cada vez que les escribas un mensajito, hijo, estoy orando por ti, hijo, dale el primer lugar a Dios, recuerda que Dios ha transformado mi vida, hijo, recuerda que nada en esta vida es sin Dios, que todo es gracias a Dios. Tienes que enviarle el conocimiento, tienes que repetirlo. Miren que esa era la preocupación de Dios con el pueblo de Israel. Era, repite estas palabras que yo te mando hoy. Tienen que estar sobre tu corazón y repetirlas a tus hijos. Y perdonen que lo repita tanto, pero recuerden que la repetición es la madre de la sabiduría. Pero es que esa era la preocupación de Dios. El texto dice, repítelas, repítelas, repítelas. Háblalas a tus hijos cuando estés en tu casa y cuando estés andando en el camino, repítelas. Y cuando te vayas a acostar y cuando te estés levantando, repítelas. Es decir, en todo momento, porque en la medida en que se repiten, se fijan en nuestra mente y quedan en nuestro corazón. La famosísima Shema que aparece en la Biblia. Entonces, quiero compartir algunos pensamientos que están aquí en el material. Dice, este tema es trascendental. Comienza primero con el amor a Dios, ya que si estamos dispuestos a amarle, vamos a obedecerle. El texto dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y es allí donde necesitamos muy temprano por la mañana decirle a Dios en oración que nos ayude a amarlo y obedecer sus mandatos para que el ser entero sea restaurado a su imagen. Antes de cualquier actividad debemos tomar tiempo suficiente para orar y meditar en su palabra, porque es allí donde el alma se nutre para enfrentar todo lo que el diario vivir nos presenta. Recuerden, hermanos, que el culto es algo necesario, el culto es algo indispensable en la vida del ser humano. Hablamos de nuestro culto personal, el culto familiar también, pero el culto personal es necesario, no puede ser una opción para ti. No cometas ese error, porque es en esas horas maravillosas en que tú estás teniendo comunión con Dios que el Señor te enseña, que el Señor te da instrucciones, que el Señor te da consejo, que el Señor te enseña a seguir el camino que Él quiere que tú sigas. Eso sucede en cuanto en esos momentos especiales que tú dedicas a Él. Y siempre la invitación, y lo seguimos repitiendo, es que sean las primeras horas de la mañana, cuando hay tranquilidad, cuando no hay movimiento, cuando estás sin tantos pensamientos ya en tu mente antes de que salgas como loco a correr en este mundo para enfrentar las vicisitudes del mundo. Es en esos momentos especiales en los cuales Dios te perdona, en los cuales Dios tiene intimidad contigo, en los cuales Dios te restaura, en los cuales Dios te recrea nuevamente a su imagen y a su semejanza. En esos momentos especiales. Aquí dice, en segundo lugar, debemos tener claro que la responsabilidad de educar a los hijos es un asunto que no se puede delegar. Hay que repetir muchas veces a los hijos y a los miembros de la familia las verdades contenidas en la Biblia con profunda solemnidad, en el culto matutino y vespertino, en cualquier lugar donde estemos. En este sentido, la oración, la lectura y repetición de hermosos textos de la Biblia son armas poderosas para resistir la tentación, fortalecer la vida espiritual y unir la familia. Quiero compartir con ustedes el texto que aparece allí de la educación cristiana, página 156. Dice, Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche por oración ferviente y perseverante un cerco en derredor de sus hijos. Un cerco. Y termino con el pensamiento clave de conducción del niño, página 492. Antes de leerlo, quiero también decir, si tú ya eres un abuelo que no tienes control sobre la educación de tus hijos porque ellos ya se crecieron y ahora lo que tienes es nietos, entonces tú también tienes una labor que hacer con tus nietos. Eso es algo que debe quemar dentro de tu corazón, que no te debe dejar en paz.
Y si tus hijos no lo impiden, cada vez que tengas la oportunidad, enseña a tus nietos el conocimiento de Dios y de su palabra. Enséñale las historias bíblicas. Enséñale tantas historias maravillosas que existen, porque si sus padres no lo hacen, tú eres el abuelo y tú tienes también la responsabilidad de Dios al hacerlo. Ámalos. Yo creo que lo que usted y yo más amamos es la salvación de nuestra familia. Así que cada vez que podamos hacerlo, repito lo que dije, sin volvernos fastidiosos, porque entonces la familia ya no quiere hablar con nosotros, ya no quiere recibirnos en su casa, ya no quiere ni que vayamos, ya ni nos contesta el teléfono cuando nos volvemos así, pero sí con todo el amor, si lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, y ellos ven su preocupación en nosotros, ellos van a abrir su corazón a Dios. Conducción del Niño 492 dice, el culto familiar no debiera ser gobernado por las circunstancias. ¿Qué significa eso? Ay, hoy me cogió el tarde. Ay, hoy no pude. Ay, hoy no tengo ganas o no tenemos ganas. Ay, dejemos dormir a los niños un poquito más. Eso es lo que muchos dicen hoy día. Acuestan a los niños, no le hacen culto en la mañana porque es que hay que dejar al niño dormir un poquito más. Estamos cometiendo un error. Hay que acostar al niño más temprano para poder levantarlo más temprano. ¿Cómo se va a habituar el niño a tener un culto personal y una devoción personal en la mañana si cuando niño siempre dijimos dejémoslo dormir más y lo levantamos casi corriendo ya para que se vaya al colegio? No, hay que enseñarle en la mañana el culto matutino. Dice, no habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, induces a vuestros hijos a considerar la oración como algo no importante. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias deben levantarse delante de Dios mañana y noche. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Vuestros amados están expuestos a tentaciones todo el tiempo. Así que, mis hermanos, la invitación que tenemos para ustedes hoy es amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y enseñemos a todos los que estén a nuestro lado, empezando por nuestros hijos, a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque el resultado de amar a Dios y de darle el primer lugar a Dios es que por descarte lo obedeceremos. Él nos dice ahí en el texto inicial, en el texto inicial dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando de obediencia. Así que la obediencia vendrá como resultado de amar a Dios. Enseña a quien esté a tu lado a amar a Dios, pero primero ama a Dios con todo tu corazón. Esa es nuestra mayor declaración de fe. Es la razón de nuestra existencia. Es la razón por la cual nos levantamos todos los días. Démosle el primer lugar a Dios y permitamos que Él se siente en el trono de nuestra vida. Y enseñemos a los demás también lo mismo. Porque solo así, escúchalo, solo así estaremos en una verdadera conexión con nuestro Dios. Así que mis hermanos, Dios les bendiga en este día. Cierren sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte por el amor que tú nos das. Queremos agradecerte porque hoy nos llevas a meditar, Señor, en verdades eternas y trascendentales. Esta maravillosa declaración que nos recuerda que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, que debemos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que eso para nosotros, Señor, no es una opción. Y el resultado de amarte, Señor, será no solamente que obedeceremos todas tus palabras, sino que nos preocuparemos por enseñar a quienes están a nuestro lado, empezando por nuestros hijos, a quienes están dentro de nuestra casa, pero también a quienes nos encontramos en el camino. Todas tus palabras, el conocimiento que tenemos de ti.
Señor, hoy te queremos decir que te amamos y queremos pedirte que te sientes en el trono de nuestra vida para ocupar el primer lugar. Perdónanos si hasta hoy no ha sido así, porque a veces, Señor, nos decimos ser cristianos, pero tú no estás presente en nuestra vida. Es imposible, Señor, ser un hijo tuyo, ser un cristiano en ausencia tuya. Tienes que estar ahí todo el tiempo. Tienes que hacer parte de nuestra vida. Por eso, Señor, hoy declaramos una vez más nuestra devoción a ti. Nuevamente te manifestamos nuestra fidelidad a ti. Nuevamente abrimos nuestro corazón para que tú llegues a nuestra existencia y te posesiones de nuestra vida. Y por favor, Señor, enséñanos a enseñar a los demás cómo amarte también. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Cuídanos en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.